estudiantado y el profesor de la escuela, que comerá el abogado y el médico y la enfermera, que será del diputado, del poeta y su mala lengua. Hay carestía en el mercado si el agricultor no siembra. Señores, ¿qué será del pobre campesino si crédito no tiene para poder trabajar? ¿Qué será de Colombia si no tiene cultivo? Peor que en Etiopía lo vamos a pasar. Además le pregunto a la nueva constitución, ¿qué hizo para mejorar nuestra vida campesina? Si antes para lo contrario ha aumentado la inflación y para acomodar males 5 horas se nos termina. Por eso aquí le pido al pueblo colombiano que se pongan la mano en su fiel corazón y piensen que nosotros también somos humanos y que la agricultura es una profesión. Afortunadamente, esta cadena de hechos históricos que se están presentando en Colombia desde que Gustavo Petro asumió la presidencia no se va a detener. Y una prueba más de eso es esta Convención Nacional Campesina que se está presentando este fin de semana en Bogotá, en la Universidad Nacional más exactamente. Una convención que debería de tener una difusión de pronto más grande, pero aquí en el canal estamos para eso, estamos para difundirla, estamos para compartirla y estamos también para analizar y esa lucha, sobre todo esa lucha campesina que, como le digo, estuve investigando desde los años 30, 40, 60, 70 y ahora se hace realidad esta convención que, como le digo, es histórica. Vamos a analizar en este video las palabras de Gustavo Petro, una clase de historia que dio ayer también, como siempre, cada intervención que él hace son clases de historia, donde todos definitivamente aprendemos más a conocer a Colombia. No hay persona que conozca más a nuestro país, la historia de su país, que Gustavo Petro. Y con este discurso que dio ayer queda completamente confirmado. Entonces, vamos allá. Bueno, entonces comenzamos en Twitter. La gran Catalina Pérez, la admirada Catalina Pérez, una lideresa social, para los que no lo conozcan, una lideresa social que toda la vida ha luchado también por los campesinos. Allá está, obviamente, en primera fila en la Convención Nacional Campesina. Y ayer en Twitter publicó una foto que Gustavo Petro le respondió y tiene una historia muy bonita y unas cosas que debemos aprender los que no lo sepamos. Catalina publica en la foto con el compañero Gustavo Petro, Orlando Fals Borda, Víctor Manuel Rincón, Máximo Jiménez y entre otros compañeros. Hoy inicia la gran Convención Nacional Campesina, continuando la histórica lucha por la tierra, por la dignidad del campesinado en Colombia, y publica esta foto. Ahí está Gustavo Petro, que es jovencísimo, no tiene ni gafas todavía. Véanlo, si lo ven. Pues continúa el hilo, dice, ella misma dice, hace 45 años instalamos el 4º Congreso Nacional Campesino de la ANUC. ANUC es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en Tomala, municipio de Majagual, Sucre. Este momento fue histórico para el país. Vimos todo lo que se originó con la creación de la ANUC, el reconocimiento también por parte del gobierno de Lleras en esa época. Tuve la oportunidad de abrir el Congreso para darle voz a la mujer campesina del Caribe, tan violentada por 2 siglos de abandono estatal. Y publica esta maravillosa foto de ella. Eso es, imagina, ya hace 45 años, dice acá. En la instalación, la compañera Catalina Pérez interviene a nombre de la mujer campesina. Grande Catalina, grande. Ella, la historia de ella, la sé porque hice un video también hace ya prácticamente un año respecto a ella. Ahí estaba colgado en el canal y la historia es impresionante. Dice, hoy alzamos la voz por todas y por todos los compañeros que dieran su vida por lograr un cambio en Colombia. Hoy le damos voz a quienes trabajan y cuidan diariamente la tierra. Hoy haremos historia como campesinado y como país. ¡Que viva la gran Convención Nacional Campesina! Impresionante. Holman Morris le contesta también, más que una foto, querida Catalina, una historia, una luchadora como tú, entre otros como Gustavo Petro y nuestro recordado maestro Fals Borda. Cuántas luchas allí, cuántos sueños, cuántas vidas entregadas a miles de campesinos. Impresionante. Campesinos y campesinas para llegar a este momento. Gustavo Petro obviamente contestó de la foto. Hace muchos años estuve en esas reuniones para organizar políticamente el campesinado y el país. Era militante de una opción alternativa en Zipaquirá, que se llamaba
Carta del Pueblo. Hoy impulso la gran Convención Nacional Campesina. Véalo ahí otra vez. Es que es impresionante, increíble. Bien. También nombra en el tweet de Holman, se nombra a Orlando Falsborda. Vaya gran personaje. Nacido en Barranquilla el 11 de julio de 1925, falleció en Bogotá el 12 de agosto de 2008, fue un sociólogo, investigador y escritor colombiano. Orlando Falsborda realizó estudios de pregrado en literatura inglesa e historia en la Universidad de Dubuque en Iowa, 1947, de maestría en sociología de la Universidad de Minnesota en 1953 y obtuvo el grado de PhD en sociología latinoamericana en la Universidad de la Florida en 1955. Fue consultor de la Organización de Estados Americanos en Brasil, director general del Ministerio de Agricultura entre 1959 y 1961. En 1959, junto a Camilo Torres Restrepo y otros intelectuales y profesionales, entre ellos Eduardo Maña Luna, María Cristina Salazar, Virginia Gutiérrez de Pineda, Carlos Escalante, Darío Botero Uribe, Tomás Ducay, fundó una de las primeras facultades de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, convirtiéndose en su primer decano, papel que asumió entre 1957 y 1967. Bueno, y un poco de historia nos viene bien respecto a toda la foto y a esta cadena de hilos de Twitter. Se nombra a la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, una asociación que también ha protegido la lucha de los campesinos. Está fundada, se intentó fundar en el 67 más o menos, y fue reconocida en los 70. Vimos la foto de la gran Catalina en la inauguración de ese cuarto congreso, de esa formación, de esa organización llamada ANUC. Pero en el 2020 la ANUC cumplió 50 años. Vamos a leer un poco de la historia de esta organización. Lo primero es saber qué es la ANUC. La ANUC es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es una organización campesina que trabaja por la reforma agraria en Colombia. Esta asociación es de tercer grado, sin ánimo de lucro, y agremia como confederación de campesinos, reconocida y legalizada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo con la resolución 061 de mayo de 1967 y el decreto 755 del 2 de mayo de 1967, constituyendo comités veredales, luego las asociaciones municipales y enseguida las asociaciones departamentales. Su acta de constitución se realiza el 7 de julio de 1970 en el primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Colombia. La plataforma ideológica de la ANUC se presenta en Cúcuta el 5 de junio de 1971. Sus funciones es impulsar la organización social, económica, cultural y política de los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido para la defensa, reivindicación de sus derechos, la gestión de su desarrollo y el logro de una calidad de vida digna de la población rural. Es una organización con estructura organizativa, operativa, definida en 4 zonas: norte, oriente, occidente y sur, con trabajo activo de más de 500 municipios de 25 departamentos del país. Una vez vi de una lora y esa lora me decía: ¿todavía lo siguen jodiendo? Yo le dije: todavía. Antón la lora me dijo: ¿para qué se dejan joder? Si se juntan para pelearla, nadie los va a detener. Esas son unas frases de Jorge Velosa, dice acá en este artículo. Con estos versos comienza la lora proletaria. Te la recomiendo. No la pude poner en el video porque copyright, ustedes ya saben todos los lineamientos. Pero se la recomiendo. Búsquenla en YouTube. La lora proletaria es una canción hermosa con un significado. Y es una de las primeras canciones del grandísimo Jorge Velosa en la Universidad Nacional. Hago referencia a este artículo del diario El Espectador, que fue escrito el 7 de julio de 2020 por Juan Sebastián Lombo, periodista del mencionado diario, que habla de la historia de la ANUC. En ese año se cumplieron 50 años de la creación. Cuando el movimiento campesino se tomó el país, los 50 años de la ANUC, ese es el título del artículo. El 7 de julio de 1970 se dio origen formalmente a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC. Breve historia de 5 décadas de vida, de resistencia, de oposición, la violencia paramilitar. Entonces hablábamos de los versos de la lora proletaria, no lo olviden, búsquenla en YouTube. Una de las primeras canciones de Jorge Velosa en la Universidad Nacional y en parte resumen de la lucha campesina en Colombia.
junto a otras canciones como a Desalambrar o El Tiburón. Era entonada mientras los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, realizaban jornadas de recuperación de tierras. Cientos de campesinos durante la década de los 70 ocuparon baldíos del Estado o latifundios, improductivos con el argumento de ponerlos a producir. Algunos le fueron titulados a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. En otras partes fueron sacados a sangre y fuego. La ANUC ha sido considerado el movimiento campesino más importante en la historia del país. Así lo definieron desde el recordado sociólogo Orlando Fals Borda hasta el historiador Álvaro Tirado Mejía. Este último incluso recuerda que ese movimiento aglutinó a miles de campesinos y que sus acciones fueron multitudinarias. Paradójicamente, no nacieron por iniciativa campesina y sus raíces se afincan en la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en los años 60. Un mandato que pasó a la historia por la modernización del aparato estatal y también por el intento de impulsar la industria y el campo atendiendo los postulados de la CEPAL. Durante su vida pública, Lleras Restrepo tuvo claro que la cuestión agraria debía ser uno de los ejes de su accionar político. Anotó Tirado Mejía. Por eso, desde que fue secretario de Cundinamarca en la década de los años 30, se preocupó por los campesinos de la región del Sumapaz. Más adelante, en la década de los 60, fue uno de los promotores y ejecutores de la Ley 135 de 1961, pináculo de la reforma agraria liderada para el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Esta legislación fue la que después dio origen al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, entidad que sirvió para promover la recuperación de baldíos de la nación y de grandes latifundios para redistribuirlos a los campesinos en aplicación de políticas para fortalecer las áreas rurales de Colombia. Esos primeros intentos de reforma agraria en los años 60 se apagaron durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia en 1962 al 1966, pero revivieron con la llegada al poder de Carlos Lleras Restrepo en 1966. Además del impulso reformista a través del decreto 755 de mayo de 1967 y de la resolución 061 de 1968. El mandatario dio respaldo a la gestión que había comenzado en el gobierno de Lleras Camargo para la redistribución de la tierra en el país y de paso le dio aval a la creación de la ANUC. Consciente de que ante el férreo poder económico del latifundista una reforma agraria era imposible, Lleras Restrepo consideró que era necesario aliarse al poder campesino y congregarlo en una sola organización y así hacer frente a los intentos contrarreformistas. La ANUC comenzó a tomar forma hacia 1967 para inscribir a arrendatarios y a parceros para hacerlos propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y convertirse en un canal entre campesinos y Estado para el fomento y utilización de los servicios que brindaba al agro colombiano. El trabajo de la asociación se inició principalmente en las sabanas de lo que un año después sería el departamento de Sucre y en el Valle del Cauca. El proyecto fue impulsado por antiguos movimientos campesinos, sindicatos y las iglesias católica y protestante. Con la asesoría del Ministerio de Agricultura se fueron montando los comités veredales y las asociaciones municipales de la ANUC. En principio, su alcance solo fue regional ante la falta de articulación nacional. Además del proceso de enseñanza, los primeros pasos de la ANUC fueron para diagnosticar la situación del campo. Entonces se encontró que la violencia había afectado de gran manera al campesinado y que pocos eran propietarios. La mayoría de la población era aparcera, arrendataria o no tenía dónde cultivar. Muchos habían sido expulsados desde las haciendas donde trabajaban ante el temor de que el INCORA llegara y les comprara a bajos precios la tierra para entregársela al campesinado. En ese difícil panorama, la ANUC, con beneplácito del gobierno, pasó a la ocupación de predios, estrategia que prosperó durante los primeros años. Los miembros de la asociación invadían un baldío o un latifundio y después el INCORA hacía el trámite para escriturarlo. En 1970, después del escándalo de las elecciones presidenciales del 19 de abril, que dejaron dudas sobre la victoria de Misael Pastrana, el gobierno Lleras necesitaba darle un último impulso a la reforma agraria, por lo que convocó al primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Ese encuentro se llevó a cabo el 7 de julio de 1970 en el Capitolio Nacional y desde entonces se tomó como la fecha fundacional de la ANUC, pues después en ese evento donde la organización tomó connotación nacional.
Allí se nombró la primera junta directiva y se conocieron los dirigentes del primer comité ejecutivo. Entre esos líderes campesinos estuvieron otros: Carlos Ancisa Rico, Jaime Vázquez, Leonel Aguirre Valencia y Francisco Barrios, todos hombres, ni una mujer. Entonces, una breve historia para que nos enteremos de toda esa lucha que lleva años y por fin va cobrando vida, y ojalá no se detenga esta lucha campesina que tanto necesita Colombia y que tanto se le debe también a ellos. Bueno, pero ya yo he hablado muchísimo. Vamos a escuchar al maestro, a Gustavo Petro, la clase de historia que dio ayer en la inauguración de esta convención. En alguna reunión de organizaciones campesinas hecha en el Palacio de Nariño, propuse la realización de una convención nacional campesina con el objetivo no solo de aumentar las coordinaciones entre las diferentes formas de organización existente del campesinado, sino de empezar a construir, a revivir, diría yo, un movimiento nacional campesino capaz de soportar, de presionar reformas fundamentales que necesita la sociedad colombiana y que tiene como ejes la tierra, el agua, la mujer, la democracia, la libertad, la paz, la producción de alimentos. Todos temas que se relacionan unos con otros. No se puede hablar de paz sin hablar de la mujer campesina, como aquí bien lo han dicho. No se puede hablar de la mujer campesina sin hablar de la tierra o del agua o de la producción de alimentos. Que haya un sujeto, le dicen los sociólogos, un sujeto campesino en la vida política y social colombiana, que aparezca la palabra que había sido desaparecida en la Constitución de Colombia actual, que aparezca no solamente como un término en los discursos o en las estadísticas, sino en la realidad política, en la movilización social, para volver realidad una serie de objetivos que hoy no solamente beneficiarían al campesinado, sino que beneficiarían a la nación y a la humanidad misma. Producir alimentos que se había creído que estaba en desuso, que se había creído a través incluso de teorías con matemáticas sofisticadas detrás, creyendo que la seguridad alimentaria no era soberanía alimentaria, sino la capacidad de un país para comprar los alimentos que necesite, los nutrientes que necesite su sociedad en cualquier lugar del mundo. Durante 30 o 40 años, ese tipo de concepto se volvió el dominante en prácticamente todos los gobiernos del mundo. Tratados de libre comercio, tratados de la Organización Mundial del Comercio, acuerdos bilaterales o multilaterales entre países, hicieron que la política alrededor de los alimentos se supeditara al libre mercado mundial, creyendo que el libre mercado mundial podría garantizar el que no existiera hambre en el mundo. Han pasado 40 años. Hoy estamos ante una realidad que nos permite hacer una evaluación. Hoy hay más hambre en el mundo que nunca. Se habla de 1.000 millones de personas que podrían quedar en la condición de la hambruna.
Y entonces, si la realidad de hoy es el hambre, si ese es uno de los datos fundamentales que arroja la humanidad de estos días que estamos viviendo, si ustedes lo ven y es noticia de todos los días que el precio de los alimentos ha ascendido en todo el mundo, incluido obviamente en Colombia, había una gran pregunta que se trataba de asignar como responsabilidad al gobierno: ¿por qué el precio del pan ha crecido tanto? Y sí sería muy interesante que cada colombiano o colombiana supiese por qué ha crecido el precio del pan. Porque el pan se hace con harina de trigo y en Colombia ya no quedó el trigo. Importamos la harina del trigo. Vienen del Canadá, viene de los Estados Unidos, y entonces ha subido el pan porque ha subido la harina de trigo. Y la respuesta es: ¿qué le pasa a aquellas personas que ya no le alcanza el ingreso para comprar el pan? Pues que aumenta el hambre, así de simple. Pero no que nos habían dicho hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10 y no hace un año, que si dejábamos que funcionase el mercado en el mundo, que las producciones más baratas del mundo se vendiesen en Colombia, íbamos a vivir mejor. Entonces, ¿de dónde sale el que el precio de los alimentos está subiendo en todo el mundo? Y que cada vez hay, cada día que pasa, decenas de millones de personas que ingresan al hambre. Pues ha pasado que esa teoría era falsa. Ha pasado que durante 40 años hemos hecho políticas alrededor de la producción de alimentos equivocadas. Ha pasado que el precio de los alimentos crece en todo el mundo porque la tierra está disminuyendo su fertilidad a partir de la crisis climática, porque el agua está desapareciendo en muchas regiones del mundo, evaporada por el calentamiento global, y las sequías pululan y se queman las selvas y se queman las praderas, y los pueblos por decenas de millones, y si así continúa la humanidad serán centenares de millones, están recurriendo al éxodo, a ir a donde está el agua, a ir a donde está la riqueza, al gran norte del mundo, de tierras blancas y de gentes blancas, y allí ya empezaron a construir los muros con nidos de ametralladoras, los campos de concentración esperando inmigrantes hambrientos y sedientos y deseosos de dignidad, e incluso ya les han disparado y los han matado por decenas. Miles han muerto cruzando el mar Mediterráneo, miles han muerto tratando de cruzar el tapón del Darién y los desiertos del norte de México y de los Estados Unidos. Es el hambre y la sed lo que está produciendo el éxodo, al contrario de lo que nos contaba la Biblia. Ya no es un éxodo producto de la esclavitud vieja, ahora es un éxodo producto de las nuevas esclavitudes. De nuevo los pueblos se van tratando de encontrar ya no los ríos de leche y miel, sino simplemente y profunda e importantemente el agua. Si esa es la situación del mundo, si ya la estamos viviendo en cada tienda del barrio, cada vez que una familia va a comprar el pan o la leche o los huevos, ya creo que ni se atreve a comprar la carne, porque se volvió producto de lujo en los hogares colombianos, es porque hay escasez de comida, es porque la crisis climática acabó los equilibrios
de la nutrición de la humanidad. Y la crisis climática es un producto de un sistema económico, es un modo de producción, como decían antes los economistas, supeditado a la codicia, al tener, a absorber cada vez más las energías sucias del planeta, las del carbón y las del petróleo, que garantizan el calentamiento global. Es un modo de producción que está dominado por el capital y la codicia, la ganancia. No es que esté en contra de las ganancias, y no es que me proponga ingenuamente, siendo presidente de Colombia, superar el capital en una fase de la historia de la humanidad. La humanidad lo hará si quiere sobrevivir. Hoy tenemos que resolver entonces problemas concretos que se derivan de esa crisis mundial. Uno de ellos, el primero, es que tenemos que volver prioritaria, como reza la Constitución Nacional, digna del apoyo mayor del Estado, la producción de alimentos en Colombia. Ese es un primer punto. Ya no lo dicen los precios de los alimentos en la cara, ya el maíz importado de los Estados Unidos es tan caro como el que se produce en Colombia, y viene transgénico, y viene con altas intensidades de consumo de carbón y de petróleo. Ya no lo está diciendo la humanidad entonces y la economía, pues hay que proceder. Proceder significa una serie de reformas, indudablemente. La primera tiene que ver con el reconocimiento del campesinado. Es que no hay producción campesina, no hay producción alimentaria sin campesino y sin campesina. Es que eso que pensaban los yuppies en Bogotá, de que el campesinado se iba a acabar, no es cierto. Ahora habrá, precisamente para defender la vida, la necesidad de crecer en tierras que cada vez se agotan más, el número de campesinos y campesinas cultivando alimentos en Colombia y en el mundo. Una especial protección del Estado a la producción alimenticia, eso queremos. Eso significa aumentar las rentabilidades para la productora y el productor del campo. Eso significa, como aquí lo escuché, claro que transferencias tecnológicas limpias. Eso significa asociatividades que hay que crear para industrializar la producción alimenticia en propiedad del campesino y de la campesina. Eso significa, aceptando la diversidad inmensa del territorio de Colombia, una diversidad también de los problemas del campo y de su sujeto social fundamental. No es lo mismo cuando vamos a la selva amazónica, que necesitamos revitalizar si queremos que la humanidad sobreviva, a que si vamos hacia las tierras de Boyacá o hacia las tierras de Nariño andino. Allí la pequeña propiedad tiene problemas al parcelizarse cada vez más. Allí no hay tierra en donde poder expandir la parcela. Allí la posibilidad de un enriquecimiento de la familia campesina depende de aumentar el valor agregado en la producción del campo en manos del campesino, en manos de la campesina, y eso se hace asociando y con un Estado que sea capaz de ayudar al proceso de la industrialización. Es que no está bien ese modelo en donde unos producen el arroz y otros lo muelen, y los que lo muelen
e imponen el precio tanto a los consumidores como a los productores. No vamos a quitar esa actividad a la fuerza, pero deberían estarse produciendo los proyectos en donde los arroceros asociados sean los dueños del molino, donde los lecheros asociados, las lecheras asociadas sean los dueños de la pasteurizadora, como sucede en otras partes del mundo, porque eso genera más ingresos a la familia productora campesina. ¿Y qué tendríamos que hablar sobre quizás el primer problema fundamental del agro colombiano, repetido durante décadas: la tenencia de la tierra? Se nos creyó normal, nos normalizaron, como si eso ocurriera en todas las sociedades del planeta Tierra, el que 3.000 personas tengan el 80% de las tierras productivas de este país y no produzcan una mata de yuca. Como si fuese normal el que las tierras fértiles de un país se dedicaran simplemente al poder y a la tenencia sin producción. Como si un país pudiera sacrificar su tierra fértil en los tiempos del cambio climático, en los tiempos de la hambruna y en los tiempos del éxodo. Eso se llama irracionalidad, para no ponerle otro nombre. Una irracionalidad que se ha construido en Colombia simplemente por intereses, simplemente por la idea del poder que nos dejaron los españoles, una idea feudal, anacrónica, la creencia que el tamaño del poder depende del tamaño de la tierra y que por tanto el Estado también se puede ver como una hacienda particular en el cual hay que cruzar cercas para entregárselo a cada familia de intereses particulares. No, hay que modernizar nuestra visión de la tierra fértil, que es nuestra visión del agua también, porque no hay tierra fértil sin agua. Tierra y agua son sinónimos de la tierra fértil. ¿Cómo cambiar esa tenencia de la tierra tan anacrónica, tan irracional, que es lo que ha generado la violencia al cabo de las décadas, que es lo que ha generado la pobreza del pueblo campesino, que es lo que ha generado de manera forzada o espontánea los éxodos internos del campesinado hacia las grandes ciudades, hacia los páramos o hacia las selvas o hacia las tierras de alto riesgo, en donde de vez en vez, cada año a veces, con la crisis climática terminan inundados y a veces sus bebés muertos por la inclemencia de los tiempos. Esa tenencia de la tierra hay que transformarla a través de una reforma agraria. Propusimos el término que había sido olvidado, ocultado por allá en el Pacto de Chicoral en los años 70. Hundieron la reforma agraria. Ojo con este tema, este dato. El Pacto de Chicoral fue un acuerdo firmado entre el gobierno colombiano de Misael Pastrana, congresistas y terratenientes o latifundistas colombianos, el 9 de enero de 1972 en la población de Chicoral, en el municipio de El Espinal, Tolima, con el fin de frenar el intento de reforma agraria promovida en los gobiernos anteriores. Ese fue el famoso Pacto de Chicoral. Firmaron el Pacto de Chicoral para generar la irracionalidad del uso de la tierra por sectores minoritarios
que no dudaron en usar las armas para sacar a los campesinos de sus lugares, de sus territorios, masacrando, llenando a Colombia de fosas comunes. Hundieron el país en una violencia que pareciera una guerra perpetua e hicieron del campesinado, al cual ni siquiera reconocieron en la Constitución, la gran víctima de la sociedad colombiana. Silenciaron el campesinado a punta de fuego y terror. En medio de esa lógica de las violencias, cualquiera su origen, fue que apareció el narcotráfico. El narcotráfico es un producto del uso irracional de la tierra. El narcotráfico es un producto de la enorme desigualdad social de Colombia. El narcotráfico es un producto de no permitir que el campesinado pueda usar las tierras fértiles del país para producir algo tan sencillo como los alimentos. Le decía a los delegados del gobierno de Estados Unidos, ¿ustedes no quieren que en Colombia se produzca maíz? Entonces, ¿cómo van a hacer para que no se exporte cocaína a los Estados Unidos? Si no queremos exportación de cocaína a los Estados Unidos, hay que producir maíz en Colombia. Y hay que aceptar entonces las reformas que eso implica. Y lo pongo como un ejemplo, porque es que el maíz es la comida de los pollos y de las gallinas y por tanto del huevo y de los cerdos y de los seres humanos. En campaña, cuando me fui a comer una deliciosa arepa boyacense por allá en Paipa, me entraron a la cocina orgullosos para ver cómo era que se hacían y miré el bulto de la harina de maíz y era made in Canadá. La arepa boyacense es arepa canadiense. Y así no se puede sostener un pueblo. Bueno, implica una reforma agraria. Comenzar la reforma agraria de manera pacífica. He ahí qué reto. Comenzar esa reforma agraria de manera pacífica. Los pueblos del mundo las han hecho, muchos con revoluciones. Quien llegue en un viaje aéreo a París, lo primero que se da cuenta del campo francés es que parece un cuadro de ajedrez, hermosísimo, lleno de parcelas, no muy grandes, no muy pequeñas, toda la tierra fértil de Francia. ¿Cómo hicieron eso si eran feudales? Pues los franceses lo hicieron a su manera, le quitaron la cabeza al rey y a la reina. Le llamaron a ello la Revolución Francesa. Su producto fue democratizar el uso de la tierra y a partir de democratizar el uso de la tierra, desarrollar industrialmente a Francia. Y si uno mira el caso de los Estados Unidos, pues lo hicieron robando la tierra de los indígenas y repartiéndose equitativamente la tierra entre los bancos. Cuando la esclavitud, los esclavistas querían condenar a Estados Unidos al atraso, desde el norte hicieron una guerra contra los del sur, liberaron a todos los esclavos y construyeron un sistema relativamente democrático, solo que sin indígenas, en la tierra de los Estados Unidos. Y podríamos hablar de los chinos, y podríamos hablar de muchos lugares del mundo, y encontraríamos un principio fundamental. Los países se han industrializado allí donde han repartido democráticamente la tierra. Y esa no ha sido una consigna comunista, como ahora dirán, aunque los socialistas también hicieron lo mismo y en muchas partes se equivocaron. Repartir democráticamente la tierra
para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista. Y eso ni siquiera se ha hecho en Colombia. En Colombia nos han querido mantener es en el feudalismo. En Colombia realmente nos han querido mantener es en una esclavitud sin cadenas de hierro, pero sí con cadenas mentales y sociales. En una exclusión de las mayorías nacionales de las cuales hace parte el campesinado. Bueno, nosotros queremos comenzar a hacer una reforma agraria y por las buenas, sin quitarle la cabeza al rey, sin robarle la tierra a los indígenas, sin estatizar la tierra como hicieron en China o en la Unión Soviética, simplemente como en el Japón, como en Corea del Sur, queremos comprar la tierra. Y incluso, y me lo criticarían y me lo criticarán después, a precio comercial. Y el gremio que más se había opuesto a la reforma agraria, Fedegan, ha dicho que sí. Y entonces tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad que va a depender de la buena voluntad de Fedegan, de la capacidad del Estado para comprar 3 millones de hectáreas y repartirlas. Un Estado al cual se le olvidó hacer la reforma agraria. Un Estado que sepultó las instituciones de la reforma agraria, que debilitó al Banco Agrario, que acabó con el INCORA, que debilitó las instituciones agrarias de investigación científica. Un Estado que no sabe ya cómo se compra la tierra. Pues bueno, ese Estado que hemos recibido tiene en el corto plazo, en cuestión de semanas, que prepararse para comprar grandes cantidades de tierra fértil, y tiene que combinar esa actividad con el crédito del Banco Agrario, al cual hay que convertir también de manera rápida en el primer banco de Colombia. ¿Le dará celos a algunos? Sí. Pero nosotros queremos que el Banco Agrario sea el banco más grande de Colombia, porque no se puede priorizar la producción de alimentos y su industrialización si no hay una palanca financiera, si no hay un banco detrás de la tierra, del alimento y de la campesina y del campesino. Y claro que tenemos que hablar de compra de cosechas. Ya este Estado no sabe cómo comprar el frijol para llevarlo a donde están las zonas del hambre, donde tanta gente quiere comer. Ya no sabe cómo comprar la arveja ni la papa y deja las producciones podrirse cuando el costo de producción termina siendo inferior al precio de alimentos en Corabastos. Los campesinos supeditados a especuladores del precio, cuando el Estado perfectamente podría comprar cosechas cuando se requiera y llevarlas a donde se requiera. Una reforma agraria así implica una condición básica: que hayan campesinos y campesinas para cultivar esa tierra. ¿Qué sacaríamos nosotros si compramos millones de hectáreas y lográramos hacerlo y después quedamos con la tierra en nuestras manos sin que haya el sujeto de la producción del alimento? Él, en masculino, es en realidad ella en femenino. Porque, y en campaña lo dijimos, queremos
que el título de propiedad no abandone a la mujer. Queremos mujeres propietarias de la tierra y del agua y por tanto generadoras del cuidado de la vida, porque cuando una mujer tiene tierra y agua produce alimentos para la vida. Y ese sujeto campesino, esa movilización nacional campesina con las diversidades que nosotros admitimos y que hay que tratar también de manera diferente, no es lo mismo la problemática del campesino que cultiva hoja de coca, o quien está por allá en un río en la selva amazónica, o quien está en Boyacá, que quien está en el Magdalena Medio y en las tierras fértiles de la altillanura y del Caribe colombiano. La reforma agraria necesita de ustedes y es una decisión que hay que tomar. Organizar, ya lo están, convocarlas, las acciones comunales rurales de las zonas que van a ser de reforma agraria. Yo diría todas las acciones comunales rurales, porque son una forma organizativa actualmente existente por miles, sin competir por cuál o tal organización es la más importante, coordinarlas más bien. Volver la voz campesina otra vez una voz sonante en Colombia. Las balas y la sangre silenciaron esa voz por décadas. Solo algunos resistentes por allí hablaban, unas resistentes. Pues hoy esta Convención Nacional en la Universidad Nacional de Colombia, Convención Nacional Campesina, tiene un objetivo que no es solamente el organizativo, sino es hacer sentir la voz campesina en la sociedad colombiana. Hacer sentir lo que millones de colombianos y colombianas del campo le pueden decir a Colombia, no solo sobre sus necesidades, sino también sobre sus propuestas, la capacidad que tendría el campesinado de Colombia si se le ayuda, si se le acompaña, si hay un Estado aliado al campesinado. ¿Qué es lo que yo busco? Construir la alianza Estado-campesinado. Le podría producir a Colombia su desarrollo económico, su industrialización, su democracia, su libertad, su paz. Porque aquí estamos hablando entonces de paz. Una filósofa bastante alejada de aquí, nunca conoció Colombia, creo. Judía, austriaca, que tuvo que escaparse de Hitler porque si lo hubiera encontrado la hubiera metido al campo de concentración y lo hubiera asesinado. Y huyó como tanta gente a Nueva York y se hizo una de las grandes figuras intelectuales del mundo como mujer, filósofa. Hannah Arendt decía, solo que nosotros como que no quisiéramos escuchar, decía, no hay nación en el mundo que se haya configurado sino cuando el campesinado levanta la bandera nacional. La filósofa no estaba equivocado, lo había visto en Francia y en los Estados Unidos. Aquí al contrario, la supuesta nación lo que ha querido es enterrar al campesinado en el páramo, en el desierto o en una fosa común. Pues este gobierno del cambio quiere la alianza con el campesinado para que el campesinado levante la bandera nacional y podamos construir una Colombia.
una Colombia en paz, una Colombia que se pueda llamar, como lo dijimos, para crear una esperanza, una ilusión, un horizonte que se pueda llamar con dignidad, con acierto, con legitimidad, una potencia mundial de la vida y para la vida. Esta convención nacional dará sus recomendaciones, organizará su programa, sus propuestas, las escucharemos desde el gobierno. Pero fundamentalmente, compañeras y compañeros, esta convención nacional tiene que lograr que el gran grito campesino en todo el territorio nacional se escuche. Alce la voz, aumente el volumen, hable como pueblo. Los días del movimiento campesino han retornado a Colombia. Bienvenidos a luchar juntos. A luchar juntos por una Colombia tan grande como el tamaño de nuestros sueños, una Colombia de gente trabajadora, una Colombia que sepa que solo a través del trabajo es que se construye la riqueza, el conocimiento, y que la riqueza y el conocimiento en toda la sociedad es lo que nos puede dignificar como los seres humanos que somos. ¡Que viva la Colombia, potencia mundial de la vida! Gracias. Escucharemos un saludo del senador Iván Cepeda desde Caracas, Venezuela, donde se están realizando los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Aquí desde la mesa de conversaciones de paz entre gobierno y ELN mando mi más afectuoso saludo a la gran Convención Nacional del Campesinado. El campesinado ha sido la víctima más cuantiosa del conflicto armado y de las violencias en el país. De cada 10 víctimas en Colombia, 6 son de origen campesino y muchos de ellos son mujeres rurales que han padecido los estragos de la violencia. Hoy es el comienzo de un gran proceso de organización, de presencia nacional del campesinado, de su participación directa en el proceso de reforma rural integral, de conquistar el derecho a ser reconocido como sujeto de derechos y a poder trabajar la tierra, producir los alimentos, que es el gran don del campesinado a la humanidad. Así que saludo estas deliberaciones y espero muy pronto que la reforma rural integral se convierta en una realidad a partir de las iniciativas que venimos desarrollando. Impresionantes las palabras de Gustavo Petro, unas palabras muy motivadoras que te llegan a lo más profundo porque queremos, porque amamos a Colombia y porque sabemos que sí es posible otra Colombia. Respecto a las palabras del senador Iván Cepeda, también supimos que la mesa de diálogo invitó al comité de esta convención campesina para que también hagan parte junto a los ganaderos y junto a todos los diferentes gremios que están representados en estas mesas, pues que ellos también obviamente tienen que ser parte importantísima en estos diálogos de paz que van bastante adelantados y que por lo mismo, como vimos al senador Cepeda, allá están en Caracas, a ver si rápido se logra esa firma de paz. Amigas y amigos, hasta aquí este video. Felicísimas fiestas, ya estamos en diciembre, una época muy linda, muy hermosa, pero también para los que estamos fuera, yo sé que los que me ven de afuera también estarán de acuerdo conmigo. Esta es la época donde más se extraña Colombia, donde más desea uno estar allá. Muy pronto le pedimos a Dios de que esa oportunidad nos llegue porque ya queremos estar en nuestro país. Les envío un abrazote ancestral desde la distancia, felices fiestas. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video.